Ya estamos de regreso en Historias de Negocios y hoy Pemex, la principal empresa de México, reportó sus resultados trimestrales correspondientes al tercer trimestre de este año, el tercer cuarto. Y para hablar de eso y de otros temas del sector energético, me da mucho gusto saludar aquí en el estudio a Eric Sánchez Salas, director de Desarrollo de Negocios de IHS Markit, Energía y Recursos Naturales. Aquí me da gusto saludarlo. ¿Cómo estás, Eric? Bienvenido. Mario, ¿qué tal? El auditorio, muchas gracias por invitarme de nuevo. Buenas noches. Pues reportó Pemex, ahí hay muchos datos interesantes que creo que vale la pena revisar con detalle, el dato de las ventas, el dato de la producción petrolera, que es un dato que le interesa mucho al nuevo gobierno, ¿no? ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuáles son, digamos, los generales que tú resaltarías de este reporte? Bueno, planteando un poquito el contexto, diría, definitivamente estamos en una situación en la que es un poco adversa. La economía global se encuentra en una desaceleración. Alemania, para ellos, dicen que ya es recesión. Sí. Y además, en el contexto estrictamente petrolero, hablamos de que hay una caída que se ha sostenido en la de la demanda. Entonces, eso nos está jugando un poco en contra. Partiendo de ahí, los precios del barril de petróleo desde hace por lo menos 6 meses van en caída. Puede haber subidas o algunas caídas entre días, pero la tendencia es hacia la baja. Y esto, varios tractores que en general todos caen en una reducción de la demanda del petróleo y los petrolíferos. Partiendo de ahí, Pemex presenta su reporte de resultados, el cual luce complejo, por decirlo menos, ¿no? Sí, datos como que los ingresos de Pemex bajaron 20% en este tercer cuarto con respecto al mismo periodo del año pasado, datos de las pérdidas netas de 87,000 millones de pesos, que son pues considerablemente mayores a las que reportó en el mismo trimestre del año pasado. Es decir, parece que la salud de Pemex todavía está muy lejos de que sea más o menos sostenible o llevadera, como lo ha dicho el secretario de Hacienda, ¿no? Que Hacienda se ha concentrado en refinanciar esta deuda, de buscar pues plazos más largos y en teoría mejores tasas, aunque se le ha complicado de alguna manera. Y el lado de lo que tiene que ver con la Dirección General de Pemex y con la Secretaría de Energía, pues es más bien enfocar una digamos, estrategia de crecer la producción, ¿no? ¿Estamos en buen camino en el tema del crecimiento de la plataforma de producción petrolera? Lo pones bien, o las palabras, hay que comenzar a construir de ahí. Comenzaría por los datos. Como mencionas, es cerca de 88,000 millones de pesos en pérdidas, lo cual nos lleva en el análisis que haríamos dentro de la iniciativa privada, el year to year, son alrededor de 115,000 millones de pesos de reducción contra el año pasado. Es decir, el año pasado hablábamos de una utilidad alrededor de 27,000 millones de pesos, en la suma son los más o menos 115,000 millones de pesos. Después de eso, hablamos que la producción, si bien aumenta Q2 contra Q3 de 2019, todavía estamos 135,000 o 138,000, por ahí el rango, menos que el 2018 en el mismo periodo. Pero esto tiene que ver un poco, como decías, con cuál es la estrategia que se ha planteado Pemex. Los objetivos que se han planteado son unos que darían resultado a mediano o largo plazo. Hablamos de las proyecciones que se han hecho tanto en producción, lo que se ha hecho en los temas de refinación, como por ejemplo la reconfiguración, modernización de las refinerías existentes, más la refinería de Dos Bocas. Son proyectos de los cuales veríamos un resultado en producción o en procesamiento quizás en unos 4 o 5 años, ¿no? Y que no está mal, te diría, para ponerlo en su debida dimensión. En el ambiente petrolero así son los proyectos, o sea, son proyectos de mucha inversión y de varios años, ¿no? Ahora, según el dato preliminar que dio a conocer Pemex, ya para el mes de septiembre estaremos llegando a una plataforma petrolera de los 1.7 millones de barriles diarios de producción, que bueno, como tú dices, sí ha habido, bueno, hay 4 meses consecutivos en los que se liga un crecimiento ligero en la producción petrolera y se tiene este dato de 1.7 millones de barriles, y además en ese mismo reporte Pemex dice que prácticamente el 95 o 97% de toda esa es de Pemex, es decir, no es de los privados, que es como un golpecito al tema de la reforma, ¿no? Sí. Hay que ver, yo plantearía un poco en que la estrategia de Pemex se ha basado en altas expectativas. Lo comenzaría a construir de ahí y vuelvo.
aquí sí hay un elemento de riesgo, porque el riesgo es algo latente en todos los negocios de la industria petrolera. Sin embargo, el manejo de las expectativas es algo que raya entre la estrategia de negocio y la estrategia finalmente pues, política, siendo un ente paraestatal aquí en México. El tema de manejar las expectativas es que Pemex se reduce su margen de maniobra. Es decir, el plan que planteó le permitía tener 0 errores. Sí. Si había errores en los pozos que está planeando para producción, no se alcanzarán las metas. Y si hay errores en los pozos que está planeando para exploración, quedaríamos muy lejos de las metas. Uh-huh. Este dato de llevar la producción al cerca de 1.9 millones de barriles de petróleo diario, que es la que está contenido en el marco macroeconómico del próximo año, en estos criterios de política económica. ¿Cómo ves tú este tema? Porque yo recuerdo que cuando se presentó apenas el paquete económico, Hacienda dio a conocer cuáles eran estos criterios, pues los analistas decían, a ver, la proyección de producción petrolera es difícil que se alcance. Con estos datos que tenemos preliminares, si quieres, al mes de septiembre, ¿será posible llegar a esos niveles de, digamos, 200,000 barriles diarios adicionales para el próximo año? Luce complicado. Planteémoslo de la siguiente manera. En el ambiente de negocios de petróleo, hablar de una incertidumbre o potencial, un rango de éxito de 35% en adelante en los pozos perforados es bueno. Pensar en alcanzar algo más allá de eso es más que retador, y eso hablando de la industria petrolera global, de cualquiera de las majors conocidas. Entonces, si consideramos la tasa de éxito que actualmente hay de acuerdo a lo programado, hoy apenas hace unas horas en la comparecencia que daba el director de Pemex decía que su plan es al 2019 estar perforando en pozos exploratorios 47. Hoy, siendo ya mediados de octubre, estamos en 19. Entonces, de estos solamente ha habido 7 que han tenido potencial probado, de potencial petrolero probado. Entonces, es tener go against the odds, ¿no? Es contra de cualquier estadística. Sí. Pues sí, parece bastante optimista, ¿no? El panorama petrolero que al menos ven desde la Secretaría de Hacienda y desde la Secretaría de Energía y del propio Petróleos Mexicanos. Hablando de la Secretaría de Energía, no sé si viste una declaración que hizo la semana pasada el subsecretario de Energía en la que decía que probablemente la estrategia sea más adelante reducir la venta de petróleo al exterior, que es el negocio principal de Pemex, y quedarse más petróleo para refinar, y que estas refinerías que ya tenemos y que se están reconfigurando pues comiencen a operar una mayor capacidad. Eso yo me imagino que para los inversionistas y las calificadoras es algo que no quisieran escuchar nunca, porque tú estás hablando que irás en detrimento de lo que es el principal negocio de Pemex, que además necesita muchos recursos ahora, ¿no? Es algo, diría, lo menos retador, porque lo que se busca, y finalmente tenemos que entender, la misión de una paraestatal y del propio Pemex es generar utilidades que den un beneficio social a los gobernados, en este caso México. Si nosotros redirigimos, porque eso es, la producción o el crudo que se está mandando en vez de comercialización y para obtener dólares que ayuden a financiar todos los planes, nos los consumimos nosotros mismos en las plantas de Pemex, estaríamos mermando con el fin de aumentar la producción de procesamiento, estaremos mermando los ingresos en dólares a México, ¿no? Entonces, quizás la presentación de los resultados de hoy nos deberían dar la pauta para ver el momento de replantear no las metas o no los objetivos en planes, sino los tiempos, ¿no? Si hablamos de la refinería de Dos Bocas, si hablamos de la reconfiguración, probablemente reacomodar, ¿no? Primero reconfiguramos, después vamos por Dos Bocas, primero aumentamos la exploración. Sí. La vez pasada que estuve contigo platicábamos del tema del riesgo en la restitución de reservas, ¿no? Exploramos más, encontramos nuevos campos y entonces aumentamos producción, sí. ¿no? Oye, muy bien. Por último, Ari, quiero preguntarte algo que yo le pregunté la semana pasada al secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Y le decía, a ver, yo veo a las calificadoras
en todos los reportes prácticamente diciendo que es cuestión de tiempo de que Pemex pierda el grado de inversión o que le bajen la calificación, o vamos a dejarlo así. Y él decía, con los ajustes que hemos hecho ya en refinanciamiento de su deuda y el perfil financiero, hace falta solo una noticia pequeñita, a lo mejor que abramos unos campos de las rondas o algo así, para retomar esa confianza en los inversionistas. ¿Qué piensas? Es la más difícil porque estás, si no, contradiciendo al secretario de Hacienda, pero eso me comentó. Está bien interesante la pregunta y quizás la atacaría diferente. Mira, te diría, veamos cuál es el contexto global y hacia dónde están yendo las petroleras, incluso estatales que están teniendo más éxito, ¿no? Partiendo de ahí, te diría, veamos Brasil, qué es lo que está haciendo. Los temas, sellos de refinación, de downstream de último paso, es decir, las gasolineras, ellos están dejando esos negocios y de esa manera obteniendo mayores utilidades. Porque es un negocio, se dice dentro de la industria petrolera, es el de menos márgenes, el centavero, para que nos entiendan un poco, ¿no? Entonces, ellos están buscando capitalizarse, generando más utilidades, más ingresos, que les permiten entonces ir a los campos que ellos estén seleccionando. En Brasil es el presal, en Medio Oriente es aumentar su producción y entonces generar más ingresos que te da un colchón para llevar a cabo tus planes. Eso es lo que ven bien y quizás no lo que nos lleve a menos márgenes y, como en el caso de hoy, nos pueda llevar a pérdidas, ¿no? Pues sí, un escenario complicado el que tiene Pemex. Te agradezco mucho, Eric Sánchez, director de Desarrollo de Negocios de IHS Markit, Energía y Recursos Naturales y experto en el sector energético, tuitero. Gracias por acompañarnos. ¿Cuáles son tus redes sociales para que te sigan? Pueden encontrarme en @EricUSSalas y bueno, y seguro seguiremos, si nos invitas, platicando por acá sí. contigo. Te agradezco mucho, Eric, que hayas venido aquí al Mario, estudio. Gracias. Buenas noches. Vamos a un corte comercial y regresamos.